Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, Chief Strategy Officer de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. La seguridad y la nube a veces parecieran no estar muy de la mano, pero yo creo que eso es un mito, sinceramente. Y venimos a aclarar eso hoy, muchas cosas, y no solamente de mano de un experto en lo que es el negocio de la nube, sino también un negocio particularmente muy especial, que también está cubierto de seguridad y que muy innovador también. Pareciera simple, pero no lo es. Aquí me encuentro con César Torres, VP de Cloud y Security de WebDocs. ¿Cómo estás, César? Un gusto tenerte acá. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Un gusto igual poder conversar contigo y tener este par de minutos para conversar un poco de tecnología, un poco de seguridad, así que súper entusiasmado de poder estar acá hoy día. Muy bien, César. Bien, bueno, estábamos hablando un poco en backstage, los distintos temas que vamos a conversar. Antes de entrar en materia, me gustaría, por favor, que ante la audiencia te presentaras, contaras un poco de ti, tu trayectoria y tus roles. Dale, súper. Como decía, actualmente soy el líder del equipo de infraestructura y seguridad en WebDocs, cargo que tengo hace aproximadamente 4 años, donde me ha tocado crecer junto con la empresa, crear todo un estándar a nivel de seguridad, tanto técnica como de compliance, y obviamente alinearnos con las buenas prácticas de la industria a nivel de infraestructura, que es uno de los desafíos más grandes que uno tiene cuando trabaja en una empresa de un modelo de negocio B2B, ¿no es cierto?, donde en realidad vendes un software que muchas empresas lo utilizan, muchos usuarios, actualmente más de 15.000 usuarios utilizan WebDocs a nivel LATAM. Entonces el desafío todos los días es muy importante para toda tecnología, para todo WebDocs. Al final, al trabajar en una startup, digamos, el tema de cómo vas creciendo de forma orgánica, de cómo vas evolucionando día a día, cómo vas convenciendo a tus clientes que eres un líder en tu área, es súper importante. Ya WebDocs en sí es un CLM que quizás en Latinoamérica o acá en Chile, donde estoy ahora, no es un término que realmente uno no escuche, pero a grandes rasgos lo que hacemos es precisamente ayudar a todas estas empresas que manejan miles y miles de contratos a hacer una gestión contractual mucho más eficiente. O sea, que va desde, obviamente, la creación y aprobaciones del contrato, modificaciones, aprobaciones con diferentes áreas, ¿no es cierto? Y obviamente con una firma electrónica. Proceso que muchas empresas de repente lo llevan en un mail, en una cadena de mail, en X versiones, versión final B1, B2, porque al final le van haciendo muchos cambios a los contratos. Entonces todo eso WebDocs lo simplifica. ¿Ya? Y ahora obviamente lo que estamos haciendo en WebDocs es precisamente ver cómo la IA está impactando en todo esto, tanto a nivel de seguridad como infraestructura. Así que tenemos mucho que conversar en este rato de esto. Y hablando de mí, tengo cerca de 15 años en el mercado, empecé a trabajar muy joven, digamos, me tocó la opción de trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo cual me facilitó entrar en un mundo laboral que en ese tiempo ya era bastante exigente. Estábamos escuchando las primeras voces de lo que era el cloud computing, cuando todavía muchas empresas lo único que hacían era decir, oye, ¿cuántos data centers vas a tener en tu empresa? Y estabas peleando con las ubicaciones, con cuántos servidores a estar, y me tocó vivir esa transición que para mí fue súper importante, porque fuimos uno de los primeros donde empezamos a hablar de AWS en su momento, cuando nació esto, cuando el paradigma de decir, oye, sé que el fierro ya no es tuyo, ya no tienes que estar peleando con las memorias, con los discos, sino que simplemente era un par de clics y ya lo teníamos. Y cómo esto fue siendo más eficiente. O sea, cuando tú tenías de repente en tus servidores locales, tenías 10 servidores y ya te complicaban las vidas, y cuando te diste cuenta en la nube, trabajando con contenedores, tenías 1.000 contenedores que manejar, cómo lo ibas haciendo. Entonces, todo eso he ido creciendo en los últimos 15 años, me ha tocado pasar por empresas del sector financiero o crediticio, ¿no es cierto?, como Equifax. Me ha tocado trabajar en un par de consultoras que agradezco el tiempo que me dieron para poder seguir formándome, y me tocó trabajar con empresas de retail, por ejemplo. Entonces, me ha tocado trabajar con empresas muy grandes, muy estructuradas a nivel de infraestructura,
y empresas que son muy ágiles y que llevan el cloud computing así como parte de su ADN, que es donde, de cierta forma, yo lo trato de colocar en mi día a día, digamos, acá en WebDocs. Muchas gracias, César. O sea, que ya acabamos de conocer un poco al César, que hoy tiene la fortuna de estar, de que WebDocs cuenta con esa versión de César, que ha tenido una trayectoria de 15 años. Me gustaría que me contaras un poco cómo empieza el desafío de WebDocs, que me llama la atención dos cosas. Cómo pensar ese CLM como una propuesta de valor que sale desde Chile, como una startup, ¿no? Si vemos a veces la gestión, pasamos por la gestión documental, pero también entonces la gestión de contratos y solo tener una solución exclusiva para eso. ¿Y cómo participas tú del proyecto? Porque para eso entonces estamos hablando de tu rol encaja con escalamiento, ¿no? Con escalamiento y con muchas normas que debería estar. Así que cuéntanos un poco de eso, tus inicios ahí. Dale, súper. Vamos a contar un poco WebDocs. Como decía, WebDocs nació en Chile hace un poco más de 10 años, con una idea clara, hacer que de cierta forma todos los contratos, que en sí es algo muy, muy complejo cuando intervienen muchas áreas, hacerlo lo más ágil posible. Ya, o sea, y ese es el foco, ese es tu principal foco, que las personas entiendan que la plataforma es para agilizar tus procesos. Entonces, obviamente sobre esa idea, ¿no es cierto? Muchas empresas tenían, no sé, una duración de un contrato, de repente dura semanas. En WebDocs tratamos que eso dure días u horas. Entonces, ese es el objetivo. ¿Y cómo vamos cumpliendo esto? Porque entendemos que en los contratos hay mucha información confidencial. Considera que de repente hay algunas empresas que mandan a hacer anexos así como de recursos humanos para sus 10.000 trabajadores, y es como que tienes todos datos personales, datos PI, etcétera. Entonces, obviamente un abogado de repente dice, oye, pero ¿cómo más seguro que la data que tú estás trabajando en WebDocs realmente sea confidencial? ¿Cómo no sé quién no va a ver el cliente al lado, el usuario al lado? Entonces, WebDocs ahí hicimos varias cosas. Y ahí entra una parte compliance que tiene que ver con una visión que va más allá del producto, que muchas veces las empresas no la tienen, que es cómo vas asegurándote o cómo le vas asegurando a tus clientes de que eres realmente seguro. ¿Ya? En este caso, WebDocs, hicimos varias cosas para hacer esto. Obviamente esto no parte no es que el día uno te digas voy a armar una arquitectura que sea ultra redundante y todo el tema, porque esto obviamente va escalando. Entonces, tú al principio te aseguras de elegir bien cuál va a ser tu cloud provider que te va a ir ayudando. Ya, en este caso, esto dice, oye, ¿sabes que tienes toda esta gama de servicios de nube que te pueden ayudar? Amazon, Azure, GCP, Oracle, etcétera. Pero tú tienes que empezar a ver dónde igual están como las soluciones que más te van a acompañar a tu solución. Una parte importante que cuando uno trabaja en tecnología es decir, oye, tengo todas estas soluciones, pero realmente, ¿qué va a ser lo que me va a ayudar más? ¿Qué lo me va a sacar a ser mi DX de aquí en 10 años? Porque, insisto, alguien puede entrar una nube en 10 minutos, tenía un cluster Kubernetes y listo, no empezó a eso a funcionar. Pero ¿cómo haces que eso escale en 5 o 10 años y que los costos no se te vayan a las nubes? Entonces nosotros en este caso utilizamos Google, ¿ya? Google es nuestro partner oficial en infraestructura, tenemos todo ahí montado, de cierta forma, y eso nos garantizó varias cosas a nivel de seguridad, a nivel de stack, etcétera, que las fuimos obviamente incluyendo dentro del stack, ¿no es cierto? Encriptación de los buckets, transmisión SSL a las bases de datos, que uno realmente no considera, oye, pero eso es como básico. En realidad no, muchas empresas no lo hacen, muchas empresas como que eso, no, es que me demoro mucho más en habilitarlo, no, es que hay que estar generando certificados, y es como, ok, perfecto, pero hay una capa de seguridad que tienes que respetar. Y eso fue lo que fuimos haciendo en WebDocs. Entonces, y eso de cierta forma nosotros le queríamos poner una chapita. De cierta forma, nosotros decimos, ¿sabes qué? Hicimos varias cosas y queríamos ver. Y así fue como nos certificamos en la ISO 27001, que es como la base de cualquier empresa que trabaja con seguridad o con data de la información de los clientes, de los usuarios. Ya ese es como tu primer nivel. Si alguien me dice, no, es que quiero basarme en un modelo NIST, en un modelo, digamos, en otro modelo de seguridad, por ejemplo, no, es que yo trabajo con OWASP 10. Ok, pero todo es una patita de todo lo que tienes que hacer. Entonces, yo digo, no, vayamos con la ISO. Y eso requiere harto trabajo. Y es cuando entra mi segunda parte, que es precisamente una parte compliance. Ya, entonces, WebDocs está certificado en el 2019 en ISO 27001. Después fuimos un paso más adelante y vamos a atacar la privacidad de los datos. Porque teníamos empresas que nos decían, ok, ustedes tienen todo esto seguro, les creo en su infraestructura, pero ¿cómo más aseguran ustedes que los datos, que es la parte más importante de repente un software, están seguros? Entonces dijimos, ok, mira, vamos a ir un paso más allá y nos certificamos en otra ISO, que es la 27701, que es de GDPR,
que, o sea, te deja alineado con GDPR en realidad, que es la norma de protección de datos europea, y por la cual, por ejemplo, acá en Chile, la norma que se lanzó hace poco de privacidad tiene mucha relación con GDPR, y la de Perú y la de Brasil se parecen bastante, entonces al final te está certificada una norma que es casi internacional, ya, por no decir que es internacional, que todos los países la están adoptando. Y obviamente ya el último capítulo que tenemos en WebDocs es, por ejemplo, empezar a obtener los reportes SOC, que son, por ejemplo, las empresas que tienen filiales, por ejemplo, multinacionales, Estados Unidos, Chile, Europa, etcétera, te dicen, ¿sabes qué? Te creo en la ISO, te creo en SOC, perdón, te creo en la otra ISO, necesito mi reporte SOC para poder avanzar. Entonces, todo eso te hace decir, oye, ¿sabes qué? No solamente la infraestructura de seguridad, sino que tus procesos, tus etapas, todo tu software, todo tu ciclo de desarrollo de software está como bajo una norma. Y eso es lo importante al final del día cuando uno entrega un software, porque no es solamente entregar un software para cubrir una necesidad, porque eso, insisto, uno lo puede hacer en cualquier momento, sino que es entregar un software y además con todo el respaldo del trabajo que hay atrás del equipo de tecnología, del equipo de seguridad, de todo WebDocs en este caso, para poder decir, oye, ¿sabes que estamos entregando un software realmente seguro? Y al final eso es lo que dice a los clientes, como que tu data la puedes guardar acá, tu privacidad está segura con nosotros, ¿ya? Y es de esta forma lo que te va permitiendo ir escalando 10x en el futuro, ¿ya? Y eso igual te permite, por ejemplo, ir tomando decisiones a nivel de cómo van a ir haciendo los cambios en infraestructura, cómo van a ir haciendo los cambios a nivel de ejecuciones, cómo va ejecutando los pipelines, porque ya no estás hablando de 10 usuarios, estás hablando de 100 usuarios, sino estás pensando en tener 20.000, 30.000 usuarios activos y una plataforma que tiene que estar todo sincronizado, todo seguro, y no decir, no, sabes que en realidad este cliente voy a darle como menos seguridad. No, porque la idea de WebDocs es el cliente 1 como el cliente 1000 tengan el mismo nivel de seguridad en todas las capas. Entonces, ese es el foco, y para eso es lo que trabajo todos los días con mi equipo, decirle, no, sabes que me gusta tu idea, pero veámosle una vuelta más, veamos cómo vamos a escalar esto. Me parece súper bueno instalar con un montón de toolkits de repente que me traen, y es como, ya, pero realmente, ¿qué nos va a aportar? ¿Va a ser algo del negocio? ¿O va a ser simplemente como cubrir tu necesidad técnica de querer hacer algo distinto? Que igual es válido, pero de cierta forma cuando trabajáis con datos de clientes, con datos de usuarios, hay como que entrar a pensar realmente cuál va a ser el valor. Dejémoslo como una hackathon, dejémoslo para un learning lab, digamos, pero no lo metamos en producción todavía. Es un poco el gran desafío que tenemos todos los días acá en WebDocs a nivel de seguridad y a nivel de infraestructura como tal. Wow. Suena arduo el trabajo que has hecho, y yo quiero hacerte una pregunta, quizás algo capciosa, con el propósito de que la audiencia entienda. ¿Qué sucedería de WebDocs si no tuvieran todo el trabajo que han hecho con respecto a la seguridad? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que pudiera pasar con los contratos si no se hubiesen tomado todas esas medidas? ¿Qué pasaría si ustedes son vulnerables a ataques, a la lectura de esos datos, especialmente en el término de los contratos, ¿no? Estamos hablando de que hay firmas, tanto, me imagino, de digitales, pero también está la persona que con el lápiz también, y puedes ver, está expuesto mucho, ¿no? Un poco obvio, pero quiero que lo dejes claro un poco por qué detrás de todo eso, más del foco del producto, hay muchas cosas que estás haciendo el día a día. No, yo creo que, a ver, hay que considerar siempre qué tanto te va a afectar en tu negocio tener una filtración de datos. Y eso es parte de un análisis de riesgo que hacemos siempre. El riesgo más grande es perder la confiabilidad de tus clientes. Eso es lo más importante. O sea, si un cliente deja de confiar en ti, no porque dejaste de funcionar, sino que sus datos se vieron un día en la dark web, así como, oye, ¿por qué mis contratos están vendiéndose por un Bitcoin acá? Como que, okay, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo vas a justificar eso? Y lo peor es, ¿cómo recuperar ese cliente? Yo creo que el impacto en la confianza es lo primero que se te va a caer. Y puede ser que le haya pasado a un cliente, pero eso no significa que ese cliente tú, por ejemplo, tienes que informar. No, eso siempre, aunque uno no quiera, dice, no, sabes que no le avisé a nadie, etcétera, eso no va a pasar. Todas las empresas se contactan, nos llega a nosotros, como trabajamos en tecnología, cuando de repente pasa con una empresa al lado que no tiene nada que ver contigo, dice, oye, sabes que a esta empresa le pasó algo, y empiezas a tirar y te empiezan, entonces tú dices, si te pasa a ti, no te va a demorar nada en llegar. Entonces, es muy importante decir cuál es el impacto más allá de tu confianza, es darte cuenta que el trabajo que tuviste formando, porque esto no es un trabajo de que tú le das un mes, esto es un trabajo que tú te llevas años haciéndolo, en un momento a otro se te puede caer. Ejemplos, hay muchos donde en realidad de repente un
puerto mal configurado, un firewall no actualizado, una URL sin protección, de login, de lo que sea, te puede dejar el descalabro dentro. Entonces, ese tipo de cosas son es el atención a los detalles. ¿Ya? Yo creo que una empresa que se sienta y dice, no, yo estoy súper segura, tengo los mejores firewall, es el peor error que puede tener uno, y es caer en la confianza de decir que estoy súper protegido. Uno siempre tiene que estar con la opción de decir, te puede pasar algo, ve buscando, etcétera. O sea, ejemplos como el de Uber hace un par de años, que por ingeniería social casi les pone al borrado toda la infraestructura. Casos como ransomware que le han caído a empresas con clientes porque alguien apretó mal un clic en un mail, un pitching, y nos fuimos. Entonces, ese tipo de cosas son las batallas de todos los días, de cierta forma, pero en realidad lo que más le va a doler a una empresa como Webdocs, como SaaS, o cualquier empresa que trabaje con información de cliente, con información bancaria, Bitcoin, lo que sea, es que tu seguridad o la seguridad que tú le estás ofreciendo a tu usuario, a tus clientes, sea vulnerada. Y eso, la confianza, el riesgo, el costo monetario. O sea, costo monetario no solamente en reparar la brecha, que te puede salir carísimo, sino que el costo monetario en cuántos negocios vas a dejar de cerrar o cuántos negocios no van a renovar. Entonces, es todo un tema, el riesgo de cuando tienes este tipo de brechas. Como decís tú, de repente es como, oye, es como súper obvio esto, pero de repente tenía equipos que no están en la primera línea. Para mí la primera línea son los que estamos peleando en producción todos los días, metiendo código, etcétera. No la otra de primera línea, pero eso para no confundir cosas. Pero no tiene idea de eso. De repente hay equipos que me dicen, no, usamos esta cosa, pero siguen abriendo mail, siguen abriendo, y es como que no entienden que el daño que le pueden hacer a la empresa. Entonces, es súper importante que la seguridad, y aquí esto es como un consejo a todos los que trabajamos en TI, algunos, que de repente sale mucho en titulares, muchas personas hablando, pero cuesta de repente la seguridad de una empresa de software, de una empresa SaaS, de una empresa que trabaje con datos de clientes personales o no sean personales, es de toda la empresa, no es de solo el equipo de tecnología, no es solamente el equipo de seguridad, no es del oficial de seguridad, digamos, no es de la persona que está a cargo de las capacitaciones, no, es de toda la empresa. Y eso cuesta un mundo. Pero uno les da ejemplos duros. Yo tengo un par de ejemplos que no los voy a, no vienen al caso ahora, pero que como le doy en las charlas, como que piensan en estos casos, y les gustaría que ustedes fueran lo mismo. O sea, el Uber fue el que tengo más a mano porque fue súper connotado, pero hay un montón de casos que han pasado en Chile. Sí, ese fue por Slack. O sea, llegaron hasta Slack. O sea, insisto, ese tipo puede haber borrado todo. Tenía el poder, tuvo 5 minutos el poder de haber borrado toda la infraestructura de Uber y a nivel global casi, y fueron, chao, backups, todo, o sea, y nadie se dio cuenta. Entonces, bueno, eso es un poco el nivel de impacto que puede llegar a tener una mala decisión a nivel de seguridad. Sí. Ahí justamente iba mi próxima pregunta. He estado viendo en tus posts de LinkedIn de cómo, si bien estamos hablando aquí de infraestructura de seguridad cloud, también estás muy involucrado con el equipo de desarrollo y no crees... Eres muy dado hacia las disciplinas DevOps, es algo que nosotros compartimos también contigo. ¿Y cómo mantenemos ese equilibrio producto-seguridad en el día a día? Y ahí me comentaste un poco, ¿no? De cómo detienes un poco, pero claro, tus clientes y la naturaleza startup, debes estar en una presión ahí de César, vamos, sigamos. Vamos. Sí, no, es complejo. Cuando una startup está creciendo, el time to market es lo que apuntan todos, inversores, liderazgo, jefatura, etcétera, apuntan a que el producto tiene que ser rápido, ¿no? Pero eso es importante, de cierta forma, tenerlo nivelado con tu equipo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que tenerlo nivelado con el equipo? No solamente tu equipo de DevOps, SRE, sino que si tienes un equipo, por ejemplo, en el caso de nosotros trabajamos con Agile, y a mí hay un par de bots que me encantan que de cierta forma dicen, oye, ¿sabes que Agile no es de desarrollo, no es de QA? El Agile es todas las personas que sean involucradas en el desarrollo de un producto, desde stakeholder hasta la persona que hace un testing manual en un botón. Entonces, todo eso es parte de Agile y es parte de una cultura de DevOps. Cuando tienes esa cultura y esa cultura es natural dentro de tu organización, ese tipo de cambios
los puedes manejar y sabes que se van a manejar con la misma premura que si fuera un cambio programado por 6 meses. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Que muchas empresas, el error que cometen, que con este time to market es como que dicen, nos vamos a saltar todos los controles, vamos a saltarnos todo. Literalmente el desarrollo va a pasar del equipo del desarrollador del notebook a producción. Y si es que le pudieran pasar el mismo notebook del desarrollador al cliente, lo voy a hacer porque quiero que esto salga. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que de repente a organizaciones le hacen daño. ¿Ya? Y nosotros tratamos de no ir para allá. O sea, yo en mi caso, la comunicación con el resto de los líderes tiene que ser la piedra angular. Aquí no sirve tener un control de cambio que sea un saludo a la bandera, tiene que ser un control de cambios pero ordenado. E incluso con las excepciones. Tiene que existir comunicación con el líder de desarrollo, con los líderes de célula, con el team, con el equipo QA, con el equipo de seguridad, con el equipo producto, con el equipo de customer, que son los que le comunican a los clientes qué es lo que está pasando en la plataforma, hasta con el equipo soporte que atienda a tus clientes, porque realmente, no sé, tiráis un cambio sin querer, elimináis un botón y el equipo de soporte no tiene idea que pasaste a producción, no tiene idea que sacaste un release, no tiene idea de nada, y después te dice John preguntando, es como que dice, ok, ese tipo de cosas son las que tienen que ser. Entonces, cuando tú tienes esta premura en negocio de hacer el time to market, que necesito sacarlo esto ahora, que tengo un cliente que se me puede ir, que tengo este producto, lo tengo porque tengo un webinar en una semana y necesito tenerlo habilitado, etcétera, lo que sea. Si tienes una comunicación muy horizontal, acá no estoy hablando de verticalidad, de que, como de cierta forma, como que el DevOps se tiene que ir al líder de infraestructura, autorización, no, aquí estoy hablando de una completamente horizontal. Ese tipo de cosas no te van a pegar. ¿Ya? Porque al final, por muy rápido que sea un desarrollo, si mantienes todo tu nivelismo, a nivel de seguridad va a estar igual cubierto, a nivel funcional va a estar cubierto, por lo cual ese tipo de riesgo no lo va a tener. Y muchas veces esos cambios, y ahí viene la cultura de startup, yo creo que muchos de esos cambios requieren un sobreesfuerzo de los equipos, ¿no? Y eso es algo de que es muy innato de la startup, así como que no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que de repente tenía equipos que son súper comprometidos cuando la comunicación es así. Entonces al final del día tú decís, oye, ¿sabes qué, chicos? Necesito sacar esto mañana, necesitamos holdear esto, etcétera. Y tu equipo dice, ya, vamos. Así como que nunca me han dicho así como, no puedo, no. Porque al final dicen, ¿sabes qué? Ahora sí como le estoy pidiendo apoyo ahora, puede ser que yo me pidan apoyo en un par de tiempos más por otra cosa y donde van equipo, yo voy a decir, dale, vamos. Al final es un solo equipo el que está trabajando aquí, no son silos. Y creo que es un error gigante cuando las empresas trabajan por silos. Entonces, las comunicaciones se cortan, se vuelve todo muy burocrático. Yo creo que el principal característica de una startup, o de repente empresas gigantes que tienen como esa alma de startup de allá, es la comunicación. Y yo creo que teniendo eso, los riesgos de seguridad, los riesgos funcionales se reducen no a cero, porque también eso es un error. Pensar que todo va a tiende a cero, pero nunca vamos a llegar a cero. Va a funcionar mucho mejor. Para mí, llegar a cero en funcionales o seguridad es cierta forma una utopía. No te podéis tener indicadores que digan, oye, estamos en cero, pero tú decís que para atrás, sí, no, alguna cuestión tiene que haber, porque no, esos ceros realmente no me cuadran mucho, desde mi perspectiva, digamos. Bien, César, oye, permíteme desviarme un poco porque eres como la primera persona que conozco que adhiere a la cultura de DevOps con altos skills de seguridad, que no cita este rol. No voy a emitir juicio, quiero que tú me comentes de este rol que llaman el DevSecOps. ¿Es necesario llamarlo DevSecOps? Cuéntame un poco. Wow. Hay una cultura súper importante. En realidad, tengo una cantidad de memes que con los ops. Hay una cantidad de memes impresionante de cómo el término ops se ha ido como involucrando en el día a día. Sinceramente, para mí la cultura de DevSecOps es verdad. Lo que hace es ser visible una etapa de seguridad durante el ciclo completo del desarrollo de software. Ya no es una etapa. Muchas empresas lo que hacen, hoy tengo DevSecOps y lo único que hacen es un análisis Solar Scan en el pipeline y es como y sin evaluación y sin evaluación. O sea, hoy ahí está el pipeline, no sabéis cómo resultó, si tenéis mejor coverage, si el equipo de desarrollo no se mete, estáis pagando una licencia por nada. Y no, es que tenemos DevSecOps. En realidad el DevSecOps para mí, más que una metodología o llamarle así como que hoy voy a ser un ingeniero de DevSecOps, tiene que ver más con una cultura de DevOps como tal, que tiene que estar incluido. Ya para mí, de cierta forma, no me va a agregar o quitar valor si una persona sabe o no esa herramienta de seguridad, porque yo te voy a contratar para hacer un software seguro, que va a estar incluido dentro de tus roles o dentro de funciones. ¿Ya?
Si me traen más herramientas de seguridad para hacer análisis de código, análisis de dependencia, good, pero no me va a marcar la diferencia de alguien como que en el rol. ¿Ya? Siento que, por ejemplo, el DevSecOps se ha centrado mucho en la pre-salida a producción, pero jamás se han considerado, por ejemplo, análisis de externas de las URLs que tienes parcado, o cómo va a estar haciendo el ethical hacking, o el backtenting, o el bug bounty, que digamos que tiene que ser parte de esta metodología. Si hablamos de DevOps, que es el típico circulito que se lleva, tenéis que meterle varias etapas entre medio para poder decirlo, oye, esto realmente es un modelo seguro. Entonces, yo prefiero hablar de un desarrollo seguro completo, más que de un modelo DevSecOps como tal, que solamente sea meterle stage al pipeline, que muchas veces se transforma en eso. Así como que linter al principio el pipeline para bloquear todo lo que venga malo. Ya, si paso eso, después chequeo como los Docker, etcétera, y al final meto como librerías, dependencia, y ya, estamos ok, y listo, esto es seguro. Y por abajo dejaste el puerto abierto, por abajo te está chorreando sangre, el Dockerfile, ¿cachai? Así como 10 contenedores dentro del pod, así, y tú decís como, ¿qué onda? Todo ejecutando en root, ¿cachai? Entonces tú decís como, ya, pero tu modelo no, porque la seguridad es como, tiene que ser en la visión completa. Entonces para mí, más que decir como DevSecOps, como que está muy asociado a pipeline, a state de automatización, para mí es como desarrollo seguro, y es como ya, y esto va desde el diseño hasta postproducción, cuando te está revisando el bug bounty que estáis pagando, para ver si quiere pillar algo a nivel de la aplicación. Ya, a todo esto, off the record, recomiendo hacer un bug bounty por lo menos una vez al año en la empresa, y con personas que no con la típica empresa que te va a hacer un ethical hacking, sino que págale a cualquier empresa que te tenga un buen programa de bug bounty, porque realmente es verdad, te hace un poco más caro, pero lo que te van a encontrar a veces, como tú decís, wow, ya esta cuestión la sacaron bajo la mesa. O sea, y lo recomiendo de verdad. No sé si todos los años, pero cada 1 año o 2 años hacerlo, porque realmente te van a entrar un insight de repente bastante más bueno que el mercado de repente más local, Latinoamérica. De repente, si te vas a buscar fuera de la TAM, puedes encontrar buenas respuestas de seguridad, especialmente cuando eres con software de este estilo, ¿no? Genial. Bien, oye, cuéntame un poco de mantener justo esos estándares arquitectando en cloud, esa lucha entre servicios manejados o montar toda la infraestructura dentro del cloud, pero como un poco más artesanal, ¿no? Cuéntame qué ganas con unas cosas, qué pierdes con otras, o simplemente vamos ciegamente a todo servicio manejado, ¿no? No, yo creo que ahí hay a ver, yo creo que la pregunta que uno tiene que hacerse cuando ve entrar a un servicio, ¿qué quería hacer? No, o sea, yo tuve en mis primeros inicios de desarrollo de infraestructura, levanté mi máquina virtual en Ubuntu, en vez de hacer cosas, y no me di cuenta que esa máquina de repente ya tenía un Redis corriendo adentro, tenía un Postgres corriendo adentro, tenía un K3S corriendo adentro con un par de contenedores, tenía las malas prácticas en ese tiempo estaban a la orden del día, entonces tenía mi IP pública directo a internet, olvídate de pasar por firewall, olvídate de todo eso, o sea, directo así como, olvídate de los ad balancer, todo directo a internet, y empezó a agarrar vuelo, y de repente me di cuenta que habían servicios que yo decía, wow, estas cosas deberían estar atrás de esto. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando es, ¿qué quieres hacer o qué vas a hacer con tu servicio a futuro? Esa es la primera pregunta, y ahí de eso te va a empezar a responder qué tan escalable lo quieres. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, no, sabes que voy a hacer un K8S, por ejemplo, yo digo, ya, levanta GKE en Google, levanta AKS en Azure o AKS en AWS. Ok, perfecto, levántalo, pero te das cuenta que el costo de eso son varias lucas, ¿no? O sea, varios dólares por tener un contenedor o dos con un Ingress, ya, ok, o con un Istio o lo que sea. Y de repente te das cuenta que en realidad lo que necesitas es que ese contenedor reciba un endpoint y se ejecute en un contenedor solo, sin toda la infraestructura y gestión de Kubernetes. Entonces, entonces en realidad la arquitectura que pensé ultra gigante, así como con Kubernetes, load balancer, y en realidad lo arregláis con un Fargate de AWS, o con un Cloud Run de Google. Entonces, okay, entonces ese tipo de cosas son las que yo creo que a los arquitectos cloud de repente les cuesta. ¿Por qué? Porque claro, tratan de buscar la solución que sea la más, no sé si la más compleja, pero la que como que suena más bonito a veces, como yo instalé todas estas cosas, cuando de repente tú decís como que una Glow Function te la arregla esto, un Lambda te arregla esta llamada. Entonces muchas veces tienes que empezar a jugar de esa forma, y hay algo que de repente los arquitectos no consideran, y tiene que ser el tema de los costos.
el cloud, una de las gracias que tiene es que tú es súper rápido para crecer en infraestructura, pero tiene una pequeña contra que tiene que ver el costo. Es si tú no tienes un buen gobierno cloud, los costos se te van a disparar. Cosa que se te queda un servidor, es cosa que dejas servidor prendido un mes que sea más o menos grande y date cuenta cómo tu factura te va a doler a fin de mes. Así que parte de, y entonces, una vez que tú decides qué es lo que vas a hacer, lo importante es decir viendo cómo lo va a ir escalando, si es que lo va a ir escalando. Por ejemplo, hay empresas que realmente tienen todo en base a contenedores, pero sin una administración de Kubernetes, por ejemplo. Y le digo, bacán. Y me dicen cómo funciona. Le digo, me parece súper bien cómo lo funciona, pero después le digo, oye, ¿cómo manejáis las reglas de ingreso? ¿Cómo manejando, como por ejemplo, el cargo? No, eso todo lo va a hacer cloud. Y yo les digo, realmente, estáis dejando tu único punto falla en tu cloud. O sea, si te cae el cloud, moriste todo. Y como que recién ahí empieza a darse cuenta, es como que dice, tiene razón, o sea, todos los servicios tienen que tener esta arquitectura, no, o sea, es que necesito algunos que tengan un poquito más de persistencia, un poquito más de regla, y dice, ¿sabes qué? Mejor lo voy a llevar a Kubernetes. No tengo a nadie que administre Kubernetes. Yo le digo, así como aprendiste a usar AWS, así como aprendiste a usar Google, aprender Kubernetes es la misma curva, no te va a costar un manda, y no tienes que ser experto así de 0 a 100, puedes ir subiendo, todo hemos ido así. Sí, Y todos los días ya el Kubernetes saca clúster algo nuevo. no vas a tener que cablearlo tú, no vas a tener que armarlo. No. Está una línea de comandos ahí. Nada, clic, una línea de Google te entrega ya directo la línea de comandos para crearlo, entonces como que olvídate de eso, ¿cierto? Es súper simple. Pero por ejemplo, sí, lo que hago es tratar de evitar servidores. Eso para mí creo que si no tienes, por ejemplo, una gestión de parches decentes, como que tú encargarte de los parches de sistema operativo, de seguridad, de escalado, monitoreo, etcétera, no te recomiendo instalar máquinas virtuales. Y te recomiendo, por ejemplo, que las bases de datos, que hay algo que hacen bien las nubes, que hay que reconocerlo, es la gestión de las bases de datos, la data en sí, los backups, las réplicas, etcétera, funciona a filete. Entonces yo digo, no te calientes la cabeza armándote un clúster con máquinas virtuales, ándate a Cloud SQL, ándate a las bases de datos digamos, de Amazon, ándate a las bases de datos y genera la instancia ahí. Ellos se encargan de todo. Lo mismo con los Kubernetes, lo mismo con los servicios Lambda, lo mismo con los load balancers. Yo digo, está bien, puede ser que algunas personas digan, no, sabes que quiero hacer lo mismo que hacía en mi infraestructura on-prem, quiero hacerlo en la nube, no quiero usar servicio cloud. Y yo les digo, tu velocidad de crecimiento la acabas de cortar más de la mitad. O sea, si tu región te actualizar un Kubernetes, son 15 minutos, entre que, dependiendo de la cantidad de nodos, obviamente, actualizar un cluster Kubernetes en on-prem, si que todo anda bien, y si no te rompe nada, puedes estar todo un día picando comandos. Es cosa que un nodo pierda el CA del certificado y fue el nodo, y ya, y volver a instalar algo, y volver a hacer todo, y verse el tema. No, olvídalo. Para mí ese tipo de cosas creo que para la agilidad que uno busca en la empresa en general con Cloud Native es usar sí o sí los servicios que te entrega la nube. Tenía un respaldo atrás, de la mayoría de los servicios tienen hasta sobre 99, 99, y en algunos casos como que les sobran 9 espaldados, o sea, tenéis como 4 o 5 9 espaldados. Entonces, ese tipo de servicio, digo, y tú con tu servidor que no sabéis si una actualización te va a matar el kernel porque se le salte. Entonces, como que, no, olvídalo, yo no quiero estar, ya pasé mi época de pelear con kernel panic, no, olvídalo, ya no quiero volver a ese tipo de tiempo donde realmente un kernel panic con error de memoria está ahí 4 horas metido en el data center con un cable y con tu computador tratando de arreglarlo con lo que había, así que no, Sí. no, para nada. No, gracias. A propósito, hablando de los SLA de los servicios y esos 9.9, sí, aunque siempre, que una vez, al menos una vez al año, alguna vez los 3 cloud en algún momento se caen a nivel mundial o a nivel regional, como que se cae algún servicio, algo está pasando, pero bueno, vivimos con eso, ¿no? Te ocurre. Ahí hago mucho caso de cómo llevar toda la infraestructura, no, o sea, de también entender qué servicios tenemos que quizás vamos a provisionar en otros, tanto podría ser un esquema multicloud o quizás llevarlo también a la infra física, ¿no? Al bare metal. Y ahí mi pregunta va, ¿sabes qué? O sea, después, post pandemia, empieza como un periodo más de eficiencia operativa hacia los equipos de ingeniería, equipos y todo lo que involucra. Y eso habla también de la infraestructura. Comentabas bien que a veces como que no vemos mucho la cuenta final del cloud. Y hay algunas organizaciones que piensan decir, ¿sabes qué? Vamos a volver a infraestructura física. ¿Qué piensas de esa visión que dicen vamos a ir vamos a dejar el cloud? ¿Has sido testigo tus oídos han sido testigos de posibles decisiones que vayan por ahí?
Wow. Yo simplemente, yo creo que depende mucho del tamaño de los equipos. Hay mucho del tamaño de los equipos. Y empresas antiguas, estoy hablando de hace 10 años atrás, para mantener infraestructura tenían 10 ingenieros fácil. Una empresa que tuviera como varios docentes tenían 10 ingenieros que se encargaban de todo, desde la mantención, instalación de los fierros hasta la ejecución de los... Era como pre-DevOps, digamos, como ingeniero de sistema, etc. Ahora con cloud, muchas empresas, las personas que no se hicieron el recambio, que no hicieron como este switch al cloud computing, no estoy diciendo que hayan dejado de hacer lo otro, sino que no se metieron en el cloud computing, ahora cuesta quizá un poco más. Empresas de repente se manejan con 5 o con 4 ingenieros cloud y están necesitando el triple infraestructura, ¿ya? El tema está que yo creo que las empresas que están tratando de volver a ver metal es porque realmente o se asesoraron mal o las personas que tenían a cargo la infraestructura no dieron el ancho para administrar eso. ¿Ya? Porque obviamente hay de todo, o sea, yo no puedo decir que todos los ingenieros cloud son ultra buenos y todos tienen los principios Lean o trabajan con AI, porque en realidad hay de todo. Hay algunas personas que de repente uno va conversando de lo que han hecho en otras empresas o las decisiones que han tomado en una empresa y tú así lo decís como, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están quemando plata de esa forma? Entonces, ¿cachai? Entonces, yo digo que depende mucho de esa empresa. O sea, por ejemplo, hay un caso de Amazon Prime Video que a mí me gusta mucho, que ellos siguieron usando el cloud, pero dijeron, ¿sabes qué? No vamos a utilizar microservicios, sino que vamos a usar un estado monolito. Y se ahorraron un montón de lucas. Entonces yo digo de repente, ok, hay una buena decisión de cloud, hay una decisión de arquitectura software que dijeron, oye, estamos embarrándola, estamos haciendo nanoservicios, estamos generando muchos microservicios, quizás el monolítico sea la mejor solución. Entonces de repente esas decisiones como, vamos a migrar todo de la nube al on-prem porque no funcionó la nube, yo digo, wait, revisa qué es lo que está haciendo en la nube antes de crecer. ¿Qué estáis haciendo? O sea, no sé, por ejemplo, hay cosas que de repente uno se da cuenta que en los ambientes preproductivos y los ambientes productivos tienen el mismo tamaño. O sea, estoy hablando que de repente, voy a poner números para poner eso más simple. Un ambiente productivo te sale mensual $1,000, por ejemplo. Por entender, tendrías que un ambiente preproductivo, por ejemplo, que iba a usar testing o release, debería ser siempre como el 50%, o sea, máximo $500. Y un archivo de desarrollo, que es para que el desarrollo lo haga a pedazos, todos los días, debería costarte el 25%, o sea, $250. O sea, tú al mes, en 3 ambientes, deberías estar gastando no más de $2,000. Si tú decís que tus 3 ambientes son iguales porque queréis comprar, significa que le estés regalando al cloud más de $1,500 mensuales en números simples. Y decís, claro, así no te va a salir a cuenta. Pero, por ejemplo, cosas básicas como, oye, ¿sabes qué? El equipo de desarrollo funciona de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 10 de la noche. ¿Por qué vas a tenerlo de las 10 de la noche hasta las 9 y media encendido? Si puedes automatizar que se apague todo. ¿Cachai? Es como, no, es que mi ambiente de producción igual funciona 24/7. Ya, pero ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es tu horario de carga? ¿No? De las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Apágalo, no apágalo, bajen la cantidad de recursos desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Y ya a las 6 de la mañana y empieza a subir para que a las 7 la carga ya esté lista, etc. Entonces, tú decís, y esas horas, si tú las vas sumando al mes, te van ejecutando mejores soluciones. Entonces, cuando me dicen a mí, oye, ¿sabes que gasté tanta plata en moverme de on-prem al cloud? Fue doloroso. A todos nos dolió movernos de on-prem al cloud. No conozco ninguna empresa que no le haya dolido de alguna forma. O le dolió por el lado de desarrollo, o le dolió por la infraestructura, pero a algún lado le dolió. Y después esa misma empresa dice, ¿sabes que me voy a volver al on-prem porque no me funciona? Y digo, no, pagaste de más, lo que sea, pero revisa tu arquitectura de infraestructura y te revisa tu arquitectura software, porque algo hiciste mal para que no te esté funcionando el cloud. ¿Ya? Yo soy más fan de lo que hizo Amazon, de decir, oye, pasemos de microservicio a monolítico, que decir, oye, volvemos al on-prem. No porque no confío en los data centers locales, no es que no haya eso, pero no te das ni cuenta que la cantidad de lucas que hay a empezar a perder en contratar más gente que vuelva a ser experta en on-prem, en tratar de mantener tus servidores vivos. Por ejemplo, si decís, no sé qué, vamos a hacer otra vez a Kubernetes, las personas piensan que administrar bare metal en sí es fácil y tiene un montón de complejidades entre medias técnicas que no toda la empresa está metida durante el día. Entonces yo digo que no son las mejores decisiones de la vida. Se pueden resolver, se pueden hacer, sí, si no tenéis más opciones ya dale, vuelvan al on-prem, pero yo digo que antes de volver así como insisto, a los data centers locales, no lo hago. Es súper simple. Ten tu data center acá en Chile, con la latencia que tiene Chile, y tiene un cliente en Europa.
¿cuánto te va a doler esa latencia para tu cliente en Europa de decir, oye, ¿sabes qué no? Voy a crear tu servicio, te lo voy a crear ahí en España, en Bélgica, y tu latencia va a ser 10 veces más menor, ¿cachai? Entonces, esas decisiones, cuando alguien dice, no, me voy a mover a la empresa, es como no la estáis pensando a futuro, no estáis pensando en día aquí, ¿cachai? No, Ese tipo de cosas son las que yo digo que la nube te permite hacer. Y a eso no nos vamos con la cantidad de servicios que no se pueden replicar en on-prem que tiene el cloud. O sea, hay cosas que no se pueden Aparte. replicar simplemente. O sea, Aparte. y contando, ¿no? Bien, César. Oye, muchas gracias por la conversación. Nosotros a todos los invitados del podcast nos gusta salirnos un poco del protocolo, de la parte profesional. Así que, no sé, me gustaría saber qué hace César Torres cuando no está trabajando y pensando que no tiene que vulnerar la seguridad de WebDocs. ¿Qué estoy haciendo? En realidad, me gusta hacer varias cosas. Una, soy futbolista retirado de cierta forma de las canchas. La pandemia me jugó una mala pasada, así que ya antes jugaba mucho fútbol, sí, en cancha con amigos. Lo que estoy retomando ahora es el running. El año 2018 tuve la locura de correr una maratón en Santiago, acá en Chile. Y ahí he estado como poco en intento número 1000 de tratar de volver a correr nuevamente, así que eso es un poco lo que hago. Aparte de eso, me gusta mucho viajar, viajo con mi esposa, ya sea dentro de Chile o fuera de Chile. Creo que mi esposa tiene una virtud de que encuentra muy buenas cafeterías alrededor de donde andamos, así que soy experto en diferentes tipos de café, así que de cierta forma me gusta eso. Obviamente igual sirve para el día a día cuando estáis ahí picando piedra en la mañana, pero me gusta eso. Y obviamente soy bastante fan de los videojuegos, lo que sí, soy de los old school, por lo cual estoy lleno de emuladores de Game Boy, estoy lleno de emuladores de SNES, y obviamente Phil, mis amigos se ríen un poco porque me compré consolas nuevas y el primer juego que instalo es un FIFA, ya sea el que esté en el mercado. Así que si alguien quiere, me puede buscar en LinkedIn y queremos jugar FIFA en línea, 23, 24, 25, que me busque nomás y nos podemos jugar un rato para echar la talla, así que no tengo ningún problema en poder jugar. Pero eso, puedo estar horas ahí con amigos jugando en FIFA para jugar. Se burlan porque mis amigos jugando cualquier otra cosa y yo no, yo voy a jugar un rato FIFA, así que ahí estoy. Pero bueno, todas las cosas que a uno le gustan de cierta forma. Así que eso es un poco lo que hago en mi día a día. Bien, hablaste ahí de los juegos retro también. Estoy tratando de correr RetroArch ahí en la Xbox. Ha sido complejo. Sí. Yo no emulo desde hace muchos años y ahora hay muchos conceptos nuevos en la emulación que bueno. No, yo no sé, Game Boy Color, Game Boy Color, que los Pokémon cada 6 meses tengo que volver a darme una vuelta en alguna versión, porque es como que empiezo a ver videos en internet como, oh, ¿verdad? O sale, oh, que conocías este truco como en Pokémon Verde Hoja. Oh, no lo conocía. Busquemos la consola, vamos a buscar de nuevo y vamos a buscar si esto es verdad o no. Así que es un poco lo que uno se entretiene en el día. Y aparte de eso, me gusta leer bastante. La pandemia me ayudó a crear ese hábito, así que recorro sagas de todos los tipos, desde Harry Potter, Star Wars, Señor de los Anillos, de lo que venga, cualquier versión saga, me gusta leer eso. Así que, y obviamente de repente hay amigos que me recomiendan algunos libros de más que nada de literatura o ciencia ficción, que igual me gusta algo, y no voy a meter acá los libros técnicos, que es como parte de lo que realmente vaya haciendo, así que no lo considero como parte de la lectura, sino que prefiero decir que, oye, me gusta leer este tipo de novela o de clásico, de cierta forma. En Backstage también me comentaste que también así vas a hacer un viaje técnico también, ¿no? Vas a ir al NETS de Google. Sí, este año se dio la opción de que vamos a ir de vacaciones a Las Vegas. No es que haya sido planeado, mentira, fue más planeado, no ha sido más planeado estas vacaciones. Nos vamos al Next de Google, que este año se hace en Las Vegas, se hace a principios de abril, y en realidad, ¿por qué voy? Porque tuve la opción de ir el año 2023 a un Next que hicieron en San Francisco cuando estaba todo el modelo de medida. Muchos pensaron que ese evento fue como necesitamos salir con algo de IA rápido, y hubieron productos que se anunciaron que a los 6 meses murieron.
por el lado de Google. De hecho, Gemini en ese tiempo no se llamaba Gemini, tenía otro nombre que ya no me acuerdo cómo se llama. Y ahora esperan que en realidad después de la de 2024, BART era como el modelo inicial, porque después igual a la herramienta en sí le llamaron de otra forma, entonces fue como que, en fin. Entonces el año pasado como que mostraron un producto un poco más maduro, ya basado en Gemini, y este año ya deberían como decir, oye, ya, ahora estos son los productos finales. Tengo la suerte de que por mi rol tengo acceso a varias betas de testing de Gemini o de lo que ha hecho Google en la consola. De hecho, tengo un proyecto en Google que lo único que tengo es habilitar betas, como ponerme a jugar, como que, etcétera, y espero empezar que en realidad ahora sean como lanzamientos más oficiales. Algunas características que deberíamos considerar, por ejemplo, que Google está muy metido en el análisis de data, por ejemplo, con BigQuery, que es literalmente el lenguaje natural, pasarlo a consulta SQL para poder sacar gráficos. O incluso entregarte recomendaciones en base a la data que tú tienes de BigQuery, cuáles podrían ser los mejores reportes que podrías tener, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas como que ya no es simplemente un prompt, no es simplemente preguntarle algo a la IA, sino que ya en realidad que la IA esté embebida en tu trabajo. No sé, por ejemplo, en mi caso lo tengo metido en las bases de datos Gemini y te dice, oye, ¿sabes que a esta consulta le puede hacer falta un índice? Entonces tú decís, wow, ya esto no es simplemente, oye, tener la base de datos, sino que ya estés viendo un poquito más. Entonces, lo que yo espero que haya en el Next sean como las noticias ya oficiales de las herramientas que van a empezar a liberar de lo que tiene que ver inteligencia artificial, cómo van a ir potenciando las diferentes áreas. Siempre hay que pensar que los cloud providers son 360, o sea, miran desde el desarrollo del software hasta la seguridad de esto. Entonces, vi algunas cositas que se venían en el Security Command Center, por ejemplo, a nivel de seguridad que tenían. Vi algunas cosas que se traían con BigQuery, algunas cosas de manejo de infraestructura, con recomendaciones en base a IA de lo que está diciendo. Entonces, vamos a entrar a jugar un poco con qué es lo que viene con los anuncios y aprovechar de traer un par de regalos para el equipo y empezar a hacer sorteos dentro de WebDocs y para aprovechar ahí lo que salga de sticker, mono, lo que sea, que soy bien fans de andar juntando ese tipo de cosas. Genial. Muy bien, César. Y eso se viene en el Next. Bien, bien. Bueno, ahí quedaremos atentos también a lo que puedes ver desde primera fila. Estar en persona debe ser otra experiencia, así que esperando que nos cuentes en un próximo episodio de Dynamic Devs cómo te fue por allá. Dale, súper, ningún problema, ahí lo vamos a estar conversando. De antemano, César, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por la conversa, de verdad que estuvo bastante interesante. Muchas de las observaciones que hiciste, de las consideraciones, también consejos de todo, de cómo manejamos seguridad, cloud, tanto en el entorno, también que merita mucho de eso, simplemente también son portables a muchas de las industrias, especialmente en fintech, todo lo que sería banca también. Muchas de las industrias también tienen que ser delicadas, siempre hay que desarrollar de manera segura. Toda empresa tiene software involucrado, así que de alguna u otra manera tenemos que estar cuidados también de cómo se maneja esos datos y cómo están interactuando con las redes y no solo redes internas. Entonces es muy importante tener conciencia de lo que están pasando en los sistemas informáticos. Desde cualquier rol, desde cuando abres ese correo del príncipe nigeriano que te pide que lo ayude, hasta tu cuenta de Slack, ¿no? Que parece que hay que estar cuidándola también. Así que, César, muchas gracias y pues estar invitado a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Recuerden seguirnos en LinkedIn, en X y en Instagram como Dynamic Devs y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Muchas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludos a todos. Chau. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.